Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Hola, muy buenas tardes, familias. Bienvenidos a la estrategia de Somos Familia UDA. Esperamos que todos y todas se encuentren súper bien y que podamos disfrutar de este espacio de aprendizaje en familia. Recordar como para las personas que nos acompañan por primera vez a la estrategia, recordarles que esto es un espacio de unión de los integrantes de la Universidad de Antioquia. Aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad y la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar, empleando como medio de comunicación las tecnologías de información y comunicación. Quien les habla, yo soy Julián Andrés Marín Mayo, hago parte del equipo de apropiación de Educación Virtual, Universidad de Antioquia, y voy a estar muy atento a esas reacciones, comentarios y al chat que pueda suscitar el encuentro del día de hoy. Les voy a estar muy atento a las personas que nos acompañan desde Facebook y también para las personas que nos acompañan desde Zoom, para que estemos ahí muy atentos y conversemos, preguntemos por medio del chat, o también para las personas que nos acompañan desde Zoom, también pueden activar el micrófono si desean también reaccionar a algún comentario. Bueno, nuestro encuentro del día de hoy se titula Salud mental y comunicación asertiva en familia. También es importante mencionar que cada uno de las personas que nos acompañan en nuestros encuentros son invitados de forma voluntaria, ellos aceptan nuestra invitación. Entonces, también dar ese reconocimiento a las personas que nos acompañan como expertos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Manuela Sánchez. Bueno, Manuela, no, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman porfa si me escuchan bien? Súper bien, Manuela. Listo, muchas gracias a ustedes, Julián, por la invitación. Bueno, como Julián les mencionó, mi nombre es Manuela Sánchez, soy psicóloga, estudiante de la maestría en Neuropsicología de Educación en la Universidad UNIR, la Universidad de España. El tema de hoy es salud mental y comunicación asertiva en familia. Es un tema muy interesante, un tema del cual tenemos, digamos, mucha tela por cortar, hay mucho que ahondar en este tema. Vamos a conceptualizar un poquito, vamos a hablar sobre qué es comunicación, cuáles son los tipos de comunicación que vamos a abordar hoy, qué es la salud mental, cómo se lleva, cómo podemos fortalecer la salud mental en familia, cuáles son, digamos, los factores que pueden influir en la salud mental y cuáles son los eh, riesgos de no tener una comunicación asertiva o una salud mental en familia. Entonces vamos a iniciar primero con qué es. Vamos a conceptualizar la comunicación. Entonces, la comunicación podemos definirla como una acción de un intercambio de información entre dos o más personas, digamos, con la intencionalidad de recibir o de, digamos, transmitir información a otro. Aquí tenemos dos grandes tipos de comunicación que sería la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, decimos sí, pues sabemos que es hablar, ¿cierto? Pero hay algo en esto de la comunicación verbal y es que debe de ir equilibrada con la comunicación no verbal, ¿sí? Es decir, yo no puedo decirte te quiero, pero ni siquiera te determino. Yo no puedo decirte estoy calmada y estoy tranquila cuando estoy con un tono de voz elevado, cuando me siento, digamos, exaltada, cuando estoy manoteando, cuando estoy gritando. Yo debemos, digamos, tener una sintonía y una sincronía de ambos tipos de comunicación. En la comunicación no verbal,
sabemos que es a través de los gestos, pero aparte de los gestos también es esa distancia, esos movimientos corporales, esas posturas que tenemos al momento de dirigirnos o que tener la apertura de que la otra persona se dirija a nosotros. El contacto visual es sumamente importante. También es importante tener o ser conscientes de que todo esto, es decir, tener conciencia de ambos tipos de comunicación, nos va a facilitar esas relaciones interpersonales a nivel de la familia. Bueno, cuando les digo que nos falta o debemos tener unas relaciones que se basen más como en la armonía, más en el amor, más en el respeto, más en la confianza. Lo que quiero decir es que hay que transformar ese tipo de relaciones a las que nosotros venimos acostumbrados, porque esas nos sesgan un poquito y creemos que amor es como yo creo que te amo, pero también hay que identificar esas formas de amor en el otro, ¿sí? Percibí, pues yo, para mí amar es esto, pero también identifico que para ti amar es otra cosa totalmente distinta, entonces, ¿qué dualidad vamos a tener entre ambos conceptos? ¿Sí? Es como un punto de equilibrio. Aquí les hablo sobre transformar y elaborar la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Es hacerle entender a mi familiar que yo estoy para él, que tiene todo mi apoyo, que tiene todo mi acompañamiento, pero yo no voy a decidir ni voy a vivir su vida. Al igual que no espero que el otro viva mi vida. ¿Qué pasa mucho en estas relaciones a veces de los padres? Padres queriendo vivir la vida de los hijos, hijos queriendo tomar decisiones por los padres o queriendo vivir la vida de los padres. Entonces, es poder tener un límite entre yo estoy, pero no puedo hacer todo por ti. Esa es la interdependencia a lo que debemos, digamos, apuntar constantemente. Bueno, es importante también tener presente que la forma en la que nos comunicamos nosotros al interior de nuestra familia es la misma forma como nosotros nos vamos a comunicar por fuera, en el resto de contextos, contexto familiar, contexto social, contexto laboral, contextos académicos y demás contextos que nos permean como seres humanos. Entonces, es tan importante el lenguaje familiar como cualquier otro, ¿sí? Entonces, los niños, por ejemplo, aprenden partiendo de las imitaciones. Eso nos lo dice un autor que ha hecho grandes aportes a la psicología educativa, como lo es Piaget, y él nos habla de que el niño aprende por imitación. Entonces, el tono de voz que usen al interior de la familia, los gestos que usen, las palabras que usen, la forma en que yo le transmito el mensaje o la información al otro, es lo que el niño va a ir interiorizando, identificando y, claro, replicando. Entonces, el niño lo que hace es identificar cómo se habla la mamá y la abuela, cómo se habla el papá y la mamá, cómo le hablan los hermanitos a él, cómo le habla la mamá a los hermanitos y cómo le habla la mamá a él. ¿Sí? Entonces él va haciendo como una serie de creaciones, de estructuras mentales, y cuando ya es hora de poner en práctica todo esto, es donde nos damos cuenta cómo estamos nosotros actuando, qué tanto estamos aportando o qué tanto estamos poniendo en riesgo ese aprendizaje y esa, digamos, crianza de los niños. Aquí digamos que tengo unos ejemplos sobre comportamiento, qué se utiliza, qué pasa en sí mismo y qué pasa en la otra persona. Entonces tenemos asertivo, agresivo, manipulador, ofensivo, pasivo y pasivo-agresivo, que es como el más riesgoso de todos porque puede pasar desapercibido. Los otros son un poquito más fáciles de identificar que ese pasivo-agresivo. Entonces, acá tenemos como unos ejemplos que se utilizan, por ejemplo, en el asertivo, que es a lo que deberíamos apuntar, que es la comunicación directa, y voy a encontrar satisfacción de parte y parte. En el de agresivo, pues el que tiene ese tipo de comunicación siempre va a tratar de utilizar miedo, siempre va a tratar de utilizar amenazas, frases hostiles y demás. Y lo que voy a generar en mi extensión, eso es lo que va a primar. Y en la otra persona, pues claro, enojo, resentimiento y unos, digamos, emociones no tan positivas que digamos. El manipulador siempre va a primar la culpa, siempre, y la emocionalidad. Siempre va a estar eso de por medio porque si esto prima, yo me puedo sentir de esa manera y voy a hacer sentir a la otra persona que es que tiene que hacer lo que yo diga.
En el ofensivo solo tenemos conductas inmaduras y siempre va a estar a la defensiva. Y en el otro, pues va a haber humillación, va a haber molestias, va a haber inconformidades y demás. El siguiente es el pasivo. El pasivo es el que deja pasar todo. Hay situaciones que me competen, pero yo hago de cuenta que no me competen. Estoy, pero soy invisible. En sí mismo va a generar impotencia, porque digamos que son unos recursos que no van tan de manera consciente, sino que actúo y pare de contar. Y en el otro lo que voy a hacer es que voy a darle ese rol de que me domine, de que me imponga, de que sea quien decida por mí y por todos. Y el pasivo agresivo, como les mencionaba al principio, es el más difícil de identificar porque este siempre quiere dar una enseñanza al otro. Siempre quiere ser como el profesor, siempre quiere ser el maestro de lo que sea, cual sea la situación. Entonces, en sí mismo, siempre me va a ver como la víctima, pero en el otro voy a generar una confusión, porque yo voy a lanzar una frase en la que tengo, digamos, pizcas de agresividad, pero las camuflo. Entonces el otro va a quedar como, pues, me estás faltando el respeto, pero a la vez como que no identifico muy bien esa falta de respeto que me estás ejerciendo. Entonces es el más complejo, pero es uno de los más comunes. Eso que lleva tiranía, que lleva sarcasmo. Entonces este cuadrito es para que nos pensemos y pensemos en nuestro entorno familiar, de qué manera nos comunicamos. Acá hay una lista larga de tipos de comunicación y que no siempre me voy a comunicar de la misma manera, no siempre fui asertivo, no siempre fui pasivo-agresivo, no, hay situaciones, pero es identificar que esas situaciones no me tienen que llevar a actuar de esa manera, ¿sí? Ahorita en otras diapositivas más adelante vamos a conversar sobre esa conciencia, sobre esa palabra consciente, sobre esa conducta consciente y demás. Bueno, la Manu, magia de la palabra. Es muy importante tener presente que con la palabra podemos tanto como construir que podemos destruir, ¿cierto? Entonces, aquí les tengo como una analogía sobre que la mente humana es un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. ¿Semillas de qué? De actitudes, de posturas, de conceptos, de opiniones, de personalidades, de costumbres, de contextos, de cambios a nivel personal. Entonces, lo primero es entendernos todos como seres humanos, ¿sí? Entender que mi mamá es tan humana como yo, que mi hermano es tan humano como yo, que mis padres, que mis abuelos, que mis tíos y todos los que estén, digamos, al interior de mi familia, ¿sí? Cuando yo puedo identificar que ellos tienen unas necesidades, unos contextos, unos conceptos y unos cambios y unas transformaciones muy personales, pues eso hace que todo fluya un poquito más, ¿cierto? Cuando nosotros cegamos al niño, le ponemos ese rótulo gigante, es que usted es necio, es que usted es fastidioso, es que usted porque es tan ruidoso, es que usted porque es tan dañino, hacemos un daño grandísimo, grandísimo, porque esos rótulos ellos lo van a interiorizar de una manera distinta, no van a decir, es que yo fui fastidioso porque le quité el celular a mi hermana, no, a mí mi papá me dijo fastidioso, y eso es con lo que el niño va a quedar, y eso es con lo que el niño, digamos, va a seguir trabajando y elaborando un montón de cosas a nivel escolar, social y demás, porque allá, en esos dos ámbitos más que todo, es que se va a ver reflejado eh, ese rótulo familiar. O sea, es tan dañino las palabras negativas que utilicemos con los niños, porque eso va, digamos, a limitar y a delimitar sus aspectos emocionales, sentimentales, escolares y demás. Entonces, la invitación con esto de la magia de la palabra es que la vivamos, que sintamos esa palabra, eso que estamos diciendo, que identifiquemos qué estamos diciendo, con qué intencionalidad lo estamos diciendo y si realmente no hay, digamos, una intencionalidad positiva, pues reestructuremos y digamos, pues pucha, esto realmente no va a aportar nada, que realmente le estoy dando o brindando a mi menor o a mi padre o a mi tío o al que sea de mi familia. Creo que Laura tiene la mano alzada. Sí, eso
quería comentar, Noela, de acuerdo a lo que nos vas también mencionando, también incentivar a las personas que si desean hacer alguna pregunta, no pueden escribir al chat o también pueden, desde Zoom, pueden activar su micrófono. Sí, por allí tiene levantado la manito Laura. Te damos la palabra entonces. Gracias, Manu. No, a partir de la diapositiva anterior y la magia de la palabra, me surge una pregunta y es, bueno, si bien en el caso del crecimiento de los niños, que pasan pues de la niñez, la pubertad, la adolescencia, em, en, en ese crecimiento hay algunos comportamientos frecuentes a propósito de la tabla que anteriormente nos mostrabas y de pronto desde la mamá, el papá, ¿cuál debería ser ese discurso que se maneje, por ejemplo, desde las edades tempranas, desde la adolescencia? Porque asumo de que, bueno, si es un niño, quizás hay que tener una forma de manejar esos comportamientos. Desde unas palabras, unos discursos. De pronto, ¿qué nos podrías ampliar sobre eso? Para que mamás, tíos, bueno, personas mayores que están allí al lado del crecimiento de ese niño pueden identificar, bueno, tienes un comportamiento agresivo, por ejemplo, y eres un niño de tal edad, ¿cómo podría yo enfrentar eso? O si ya eres un adolescente, también cómo mediar esa parte. Muy interesante tu pregunta, Lau. Bueno, les voy a dejar acá la tablita para que tengan el contexto de lo que ella me está preguntando. En cuanto a los niños, hay que tratar de que la relación sea siempre homogénea, siempre con los niños. No hay que mostrar esa relación jerárquica y yo soy el papá, no. Podemos conversar, podemos hablar, cómo te sientes, ¿sí? Cuando hay frustración, porque en los niños eso es algo muy frecuente, entonces esa frustración los lleva a tener unos comportamientos como los que están en la tablita, que puede ser manipulador, que puede ser ofensivo, que puede ser agresivo y demás. Entonces, como padre ya identifiqué situaciones en mi menor, ¿sí? Diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, puede ser agresivo. Vamos a canalizar eso. ¿Qué vamos a hacer como padres? ¿Sí? Él normalmente es muy agresivo cuando le apagamos el televisor, por ejemplo. Entonces, vamos a tratar de llegar a un consenso con él al apagar el televisor. ¿Y cómo podemos canalizar eso? Antes de sentarlo a ver televisión, vamos a llevarlo a practicar, no sé, eh, algún deporte, fútbol, o vamos a llevarlo a que monte bici, o vamos a llevarlo a que practique judo, o vamos a llevarlo a algo, y luego lo vamos a poner a ver televisión. Después de que él ve televisión, vamos a conversar con él antes de apagarle la televisión sobre cómo le fue entrenando, cómo se sintió, qué aprendió hoy, cuántos amiguitos fueron y demás, conversar y apagar la televisión. Sin que sea algo impuesto, como ya vamos a apagar la televisión, ya no hay más televisión por hoy, que muchas veces es el lenguaje de los padres, ¿cierto? Porque llego cansado del trabajo, porque hay otro tipo de tareas en la casa por hacer y él no puede seguir ahí viendo televisión, sino que pues hay que hacer otras cosas, entonces voy a imponer. No, o sea, hay que tratar de canalizar ese tipo de cosas en los niños y importantísimo identificarlos. Cuando yo identifico algo, es más fácil trabajar sobre lo conocido. Entonces, es aprender a identificar cómo llego al niño. Ellos siempre van a querer hablar. Siempre los niños van a tener una apertura al diálogo gigante. Entonces es saber de qué manera lo abordo. No sé, Lau, si tienes alguna otra pregunta. No, súper claro. Muchas gracias, Manu. Dale, con gusto. Bueno, entonces seguimos acá con lo de la importancia de lo mágico que es la palabra. Sí, trabajo. Yo también. Ay, no sé, de pronto, ¿quién tiene el micrófono encendido? Bueno, les mencionaba esto de la palabra y les voy a mencionar algo de un libro. Es una frase muy bonita, no sé si alguno la ha leído, ya se las voy a compartir, que se llama, es del libro de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. No sé si alguno ha leído ya el libro. Él tiene una frase muy bonita acerca de la palabra, donde dice que las palabras son la herramienta más poderosa que tiene el ser humano
pero que al mismo tiempo pues son como una espada de doble filo, porque pues finalmente con ella puedo construir algo muy bello, pero también puedo destruir todo lo que nos rodea. Entonces es como la invitación a que seamos más conscientes de la palabra, más conciencia al momento de hablar, al momento de qué voy a decir, porque es tan importante tanto para mí como para los integrantes de mi familia. Y ahora también es muy importante la palabra, pero es sumamente importante escuchar y saber escuchar. Cuando nosotros tenemos la apertura pues de hablar con el otro, es porque yo estoy en disposición. Y si hablamos de disposición es porque hay una voluntad del alma. Entonces, aprender a escuchar no solamente con los oídos, sino con todo lo que ya mencionamos del lenguaje no verbal, la palabra va teniendo un significado totalmente valioso y transformador en ambas partes. Siempre, siempre va a ser en ambas vías. No va a ser que yo va a sentir satisfacción, el otro no, eso va a ser un equilibrio muy bonito. Bueno, aquí les traigo unos elementos esenciales, muy importantes para la comunicación familiar. El primero es esa escucha activa, y en escucha activa no hablamos de yo te escucho y contraargumento, sino que es una escucha activa en cuanto a todo lo que les mencioné anteriormente, de escuchar con los oídos, escuchar con los ojos, escuchar con mi cuerpo, escuchar con toda la disposición de que me estás hablando, ¿sí? De las ideas que tiene el otro. Y puede que muchas veces no esté de acuerdo con esas ideas, pero las escucho, son importantes para él, pues finalmente debería ser yo respetuoso con ese tipo de ideas. Lo segundo es enseñar a comunicar las emociones. Lo primero, antes de comunicar una emoción, es identificarla. A veces no sabemos identificar cómo nos sentimos. O decimos, hoy me siento triste. ¿Por qué? No sé por qué. Entonces, el yo decir no sé por qué, el otro va a decir, ah, tan charro, pues no sabe por qué, entonces voy a entrar en tela de juicio, si se siente triste, no se siente triste, es show, demás, bla. No, yo identifico y me siento triste, más tarde podré saber por qué, y ha tocado si digo, ah, si es que ayer me pasó esto, o hace una semana, o he pensado en tal cosa, ¿cierto? Alguna serie de asociaciones, no siempre cuando yo me siento triste, yo identifico por qué. Hay un montón de situaciones para uno poder llegar a ese pensamiento y decir, sí es esto. Uno identifica cómo se siente, pero el por qué es otro trabajo grandecito que hay detrás. Entonces, aprender a identificar esa emoción y ponerla en palabras, decir, me siento triste, es sumamente importante y respetable, ¿sí? O como yo me siento hoy, pues puede ser como no me sienta mañana, distinto a como me sentí ayer, a como me voy a sentir el otro jueves. Entonces es aprender a valorar y a respetar esos procesos personales que son completamente normales. Aprender a vivir la palabra es identificar que me siento triste y cómo quiero vivir esa emoción. Me siento triste y quiero llorar, lloro. Me siento triste y quiero sentarme a ver la película que me hace llorar. Me siento a ver la película y lloro. Me siento triste y quiero encerrarme en mi cuarto a escuchar música. Me encierro y escucho música. Me siento triste y me voy a poner a cocinar. Cocino. Me siento triste y voy a salir a montar bicicleta. Es darle una transformación a esa emoción, ¿sí? Permitirnos sentirla. Y es totalmente distinto a identificarla. Porque yo puedo sentirme triste, pero lo ignoro. Pues mi familia pretende que yo actúe de una manera y voy a tratar de actuar así. No, hay que permitirnos sentir esa emoción y tratar de definir cómo la quiero sentir. A eso le llamamos aprender a vivir la palabra desde la emoción. Y en el no invalidar es, pues tú te sientes triste, yo no tengo por qué entrar a juzgar y decirte, pero ¿cómo vas a estar triste por eso? Hay cosas más preocupantes en la vida, hay cosas que generan más tristeza. La angustia del otro no puede ser cuestionable en ninguno de los casos, ni mi angustia puede ser cuestionable tampoco. Es mi emoción, es mi sentimiento, es mi situación y son diferentes recursos que utilizas tú, que utilizo yo, ¿sí? Hay que entender los contextos. El contexto mío no es el mismo de mi mamá, no es el mismo de mi hermano, no es el mismo de mi abuela. Entonces, esas temporalidades cambian totalmente los recursos psíquicos que tenga cada uno.
Bueno, aquí seguimos con respetar la privacidad y los momentos de intimidad. Aquí a los padres, madres que me estén escuchando o cuidadores primarios, yo les quiero contar algo, y es que cuando yo estaba en las prácticas de psicología educativa, a mí muchos padres me llegaban a decirme es que el niño no me hace caso, mi adolescente no me escucha, mi adolescente es muy difícil la comunicación con él, es muy difícil que él tome mis consejos, es muy difícil que él reciba una opinión, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Entonces me llevan una cantidad de situaciones y yo siempre les decía lo mismo, es que la opinión de los padres va cargadísima de miedo. En el 98% de los casos siempre va cargada de miedo. Y el adolescente, pues, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cierto? Cuando el padre da su opinión acerca de la vida, cualquier aspecto de la vida de sus hijos, pues eso no es la mejor opción, eso no es lo que más le va a aportar, no es lo que más le va a ayudar a su hijo. Hay otras formas, como por ejemplo, la del lado del amor, la del lado de la escucha, la del lado del apoyo, la del lado de la aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Yo pues voy a estar independientemente del efecto de tu decisión, si es bueno, si es malo, pues si es malo, pues te apoyo, y si es, digamos, positivo, pues te acompaño a celebrar, ¿cierto? Pero es ese acompañamiento desde el amor, no decir, es que, porque es que ya estoy basándome en mi experiencia. Si ya le estoy diciendo, es que si pasas ahí, te va a pasar, estoy basada en que o yo ya pasé o yo ya vi que alguien se cayó, pero él no lo ha experimentado. ¿Sí? Él no sabe qué tan difícil es, no sabe qué tan grande va a ser el hueco, él desconoce un montón de cosas que tú sí, pero tú solamente le estás diciendo, no lo hagas. ¿Sí? Entonces es un limitante, y por eso los padres, digamos que se sienten frustrados a la hora de conversar con su adolescente, pero es que esa apertura del diálogo no existe. Sí, por eso con los jóvenes siempre se ve muy enmarcada la relación jerárquica. Sí, esa homogeneidad de los niños se pierde, porque igual el padre sí siempre quiere tener esa autoridad. Entonces, siempre va a querer decir, es que yo soy el papá, es que yo soy la mamá, y pues el otro se va a sentir como, pues sí, pero no siempre tienen la razón. Claro, es que los padres se basan en su experiencia, y pues la experiencia de ellos no va a ser la misma del niño o del adolescente. Uno, lo que hablábamos ahorita de los contextos tan distintos. Y dos, pues son experiencias distintas, porque hay un sinfín de posibilidades a cada situación, y al padre le pasó una, pero al hijo le puede pasar otra distinta, ¿cierto? Es entendible que los padres pues quieren que los hijos no se equivoquen, que los hijos no sufran, que los hijos no les hagan daño, pero a veces esos sufrimientos son necesarios, ¿sí? Porque ustedes igual están formando personas para la vida. Y ese tipo de sufrimientos, de frustraciones, de errores, de malas decisiones, las van a tener que afrontar a lo largo de la vida, porque eso sucede. La decisión es un proceso grande, y el efecto de esa decisión es otro proceso más grande todavía. Y si decimos que la decisión fue errónea, imagínense el proceso más grande. Entonces, es tratar de acompañar, porque si no, imagínate, cuando él ya vaya a querer contarte, hay otra decisión por tomar, pues ¿para qué te va a decir si tú vas a estar ahí regañándolo, juzgándolo, diciéndole, pero es que yo te dije, pero es que mire la otra vez, no me hizo caso, pero es que nos tenemos que desligar de esos sesgos que tenemos a veces como padres, y darnos un poquito más al diálogo, y eso va a fortalecer muchísimo esa relación familiar. Pasamos al tramitar sus ideas sin prejuicios. El prejuicio es una idea anticipada de algo. Entonces, mi hijo o mi tío o mi papá me está contando algo, y yo ya le estoy diciendo mi opinión. Yo ya tengo que responder cualquier cosa. No, hay que escuchar. No siempre escuchamos para responder. Hay personas que nos quieren decir algo, y no precisamente están esperando que yo responda. No, hay formas, digamos, de transmitir ideas, hay formas de poder brindar algo al otro sin que el otro me tenga que contraargumentar, me tenga que decir o me tenga que dar la razón.
Y por último, tenemos el dar valor a cualquier idea expresada, así digamos que yo no estoy de acuerdo con eso, pero volvemos a lo mismo de los diferentes contextos, de las temporalidades, de diferentes pensamientos y demás, porque tu hijo de 8 años ve la vida de una manera, tu hijo de 20 la ve distinta y el de 28 la ve totalmente distinta. Son contextos, temporalidades, cosas que ellos han aprendido a asumir y han, digamos, podido ver el mundo de otra manera después de volver a transformar un concepto, después de hacer unos cambios personales, después de hacer unas transformaciones a nivel del entorno social y demás, que por ejemplo el niño de 8 años todavía no tiene ni idea de qué va a hacer esos procesos. Entonces, es poder comprender el otro desde sus necesidades, desde sus gustos y demás, para poder hacer más ameno cada diálogo y poder decir, ah, sí, pues es que él no puede pensar igual que mí, sí, que yo, sí pasan estas cosas. Mi hijo no puede pensar igual que el otro porque, pues, él ha vivido unas cosas, él ha vivido otras. Mi mamá y yo no podemos, o la mamá, mi mamá y mi mamá, porque, ¿cierto? Entonces es poder, digamos, identificar que yo pienso unas cosas y es totalmente normal que el otro piense otra. Imagínense donde todos pensáramos lo mismo. Sería súper aburrido. Bueno, aquí hablamos de unas causas que nos dificultan o nos deterioran la comunicación. Están las barreras, están los filtros, las expectativas, los estereotipos y los prejuicios. Las barreras, ponemos aquí un muro gigante al momento en que alguien me vaya a hablar. Todos hemos conocido ese tenemos que hablar. Y uno trata de evadirlo, tratamos de, conmigo no es, o si es algo que a mí me disgusta, pues vamos a hablar, pero yo voy a tener aquí la piedra en la mano todo el tiempo. Todo el tiempo me dice contraargumento, me dice contraargumento, no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada porque yo estoy ahí poniendo el limitante. Con los filtros tenemos lo contrario. El filtro no es cuando van a llegar a mí, sino cuando yo voy a decir cómo hablo con filtros. Pongo el colador para saber de qué manera lo voy a decir. Un ejemplo familiar. Mi papá hizo la sopa saladísima. Y yo le digo a mi hermano, no, es que si le decimos a mi papá que hizo la sopa salada, como a él no se le puede decir nada, como es tan grosero, mañana dice que no hace la sopa y que la haga cualquier otro, que sí la sepa hacer sin sal. Pero entonces, cuestionémonos de qué manera se la dirías. Si fueras tú quien hizo la sopa tan salada, pues de qué manera te gustaría que te corrigieran, que te dijeran, ¿cierto? Si lo hacemos desde el amor es distinto. Yo le digo, papá, mira, la sopa fue un poquito salada. Normalmente, cuando a mí me toca hacer la sopa, esta es mi porción de agua y esta es la cantidad que le echo de sal. Mira a ver si de pronto a ti también te fluye esa. Te sirve, si de pronto por ahí va el asunto, o si otro poquito de sal, o si menos, o si tienes que echarle otra taza, ¿cierto? Y demás. Pero desde el amor, desde, pues sí te quiero corregir porque mira que no solo la sopa es para ti, sino que todos los de la casa comemos, entonces pues tratar de que no comamos tanta sal, la sal no es tan buena para la salud, bla, 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 bla. Es más sencillo cuando tramitamos esa comunicación desde un diálogo más armonioso. Pasamos a los estereotipos y es más común de lo que nosotros creemos. Parece que los estereotipos de la sociedad y fueran solamente de puertas de la casa para afuera. Y realmente no es así. Los estereotipos se ven de una forma grandísima al interior de las familias. Ejemplo, los padres. Creemos que porque es el papá o la mamá, con ese rol, ese rótulo gigante que tienen, no tienen la posibilidad de equivocarse. Cuando yo los veo, es que es mi papá o mi mamá, cómo va a tomar esa decisión, es que mi papá o mi mamá, cómo va a decir eso, cómo van a actuar de tal manera, cómo van a hacer tal cosa, pues les estoy quitando un poquito lo humano. ¿Y por qué les dejo quitar lo humano si detrás de ese rol de padre o madre también hay un ser humano? ¿Sí? Cuando yo puedo identificar a mi padre y a mi madre tan humano como yo, nos bajamos un poquito de esos estereotipos de cómo debe actuar el padre, cómo debe actuar la madre. ¿Sí? No hay un manual que nos diga ni cómo ser padre ni cómo ser madre, mucho menos cómo ser humanos. Lo mismo pasa con los hijos. Mi hijo, mi hija siempre es la mejor estudiante,
siempre 5, nunca pierde, siempre está en el cuadro de honor, siempre sale al acto cívico para izar bandera y demás. El día que su hija no ocupe el primer puesto y no saque un 4, sino un 1, que la decepción paternal va a ser grandísima, porque es que mi hija siempre ganaba. Pues, ¿qué pasó? Y eso ya son otros asuntos, pero es reconocer a la hija que también se puede equivocar, que también, así como pudo sacar un 5 hoy, mañana puede sacar un 3, y es normal. Hace parte del proceso, no es la materia que más le gusta, no es las matemáticas que tanto le fascinan, es inglés que para el lenguaje es un poquito más difícil de entender, no es artística que casi no tiene habilidades, sino que es educación física y es súper buena para el deporte, sino es identificar. Es identificar y poder fortalecer, digamos, la hija tiene esta dificultad, pues listo, como padre, ¿cómo hago? Pero no entrar y decir, me decepcionaste. Pues es que esa es tu obligación como estudiante. Para eso te matriculo al colegio, porque eso lo he escuchado de muchos de mis consultantes. Entonces, yo digo, pues esa es la obligación del niño, ir a estudiar, ir a aprender, pero eso no quiere decir que lo garantizado ir al colegio es que tiene que sacar en 5 todo. No, hay que bajarle un poquito. Lo mismo no solo en el colegio, lo vemos en cualquier deporte. Es que mi hijo es el suplente del equipo. Sí, su hijo puede que no tenga tantas habilidades en ese momento y por eso el técnico o el profesor, el entrenador, lo puso de suplente. Pero y por eso hay que entrar a juzgar y decirle, pero usted, pero, miremos otro deporte. Puede que en otro deporte sea el titular. O puede que no sea para el deporte, sino para un instrumento. Hay que aprender a identificar ese tipo de cosas en los hijos. Y los prejuicios, pues ya lo habíamos conversado un poquito anteriormente sobre ese juicio anticipado de algo. Hablamos sobre comunicación asertiva y la salud mental. Entonces, vamos a primero a definir qué es eso de salud mental. Salud mental es un estado de bienestar en el que una persona se encuentra, digamos, en la capacidad de hacer frente a cualquier estrés normal que se le pueda presentar en la vida. ¿Sí? Normal. El estrés, las situaciones difíciles y demás son totalmente normales en la vida. El punto de la salud mental es que yo tenga las habilidades, las capacidades, los recursos psíquicos de poder afrontar esa situación. O esas situaciones, muchas veces no solo una, sino muchas. La salud mental, digamos que va ligada a la comunicación asertiva. En muchas investigaciones decidieron, digamos, en los hallazgos, obtuvieron que hablar de salud mental en las familias a veces era un tabú. Sí, porque entonces es que nosotros no estamos locos. ¿Por qué nos va a hablar de salud mental si en mi casa todos somos cuerdos? Pues es que no estamos hablando de que hay un trastorno, ¿sí? No hay un trastorno psicológico que a veces a las personas tienen tanto temor a él. No, estamos hablando precisamente de salud mental, de cuidarnos mental, física y emocionalmente para no caer en un trastorno psicológico, ¿sí? También digamos que se ha podido evidenciar que la comunicación asertiva en la familia provee un gran, digamos, aspecto positivo en la salud mental de cada miembro. Es decir, permea todo el entorno familiar, pero individualmente es súper exitoso. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia de la familia. La familia, digamos que es un soporte primario, ¿sí? Él puede ser un factor o protector o puede ser un factor de riesgo. Podemos, digamos, identificar qué tipo de entorno es al que yo me veo permeado en mi familia. La manera en la que nosotros nos relacionamos con los demás puede ser una potencial fuente de estrés, pero también puede, digamos, ser una potencial fuente de armonía, de paz, de tranquilidad, de calma y demás. ¿Sí? Si yo todo el tiempo me comunico pues así brava, alegando con un lenguaje más bien agresivo o pasivo-agresivo, pues eso va a determinar un poquito mi salud mental, que
no estoy haciendo nada por contribuir en una buena salud mental, que no estoy haciendo nada por mi bienestar, ¿sí? Y se va notando en ese lenguaje, en esa forma de relacionarme con las demás personas. Eh, Vamos a Ma- pasar. Sí, Lau. Aprovechando esa, como esa definición que nos das de comunicación asertiva, que no solamente va desde la palabra, sino también desde los gestos, de pronto, ¿qué ejemplos nos podrías dar desde madre hacia sus hijos e hijos hacia sus, bueno, padres hacia sus hijos y de hijos hacia sus padres? Sí, desde lo verbal, pero también desde las acciones, no sé, en cualquier contexto. ¿Qué ejemplos nos podrías dar? Sí, O bueno, les voy a mencionar algunos súper importantes. El tiempo de calidad. El tiempo de calidad es sumamente importante con los padres. No vamos a decir padre, madre, no, lo vamos a decir en conjunto, la familia. Un tiempo de calidad, irnos a comer un helado el domingo. Un tiempo de calidad, sentarnos a ver una película. Un tiempo de calidad, sentarnos en el balcón a ver el atardecer. Un tiempo de calidad, bajar a piscina. Un tiempo de calidad, salir a dar una vuelta, ir al centro comercial, ver una película en cine, llevar a los niños al parque, ¿sí? Tiempo de calidad al interior de la familia. Segundo, el diálogo, que nos sentemos y podamos conversar y yo te pregunte cómo estás y tú con toda la confianza me puedes decir, mamá me siento bien, papá me siento triste, hija me siento enferma, me siento con dolor de cabeza, en el trabajo no me está yendo bien, en el colegio no sé, estoy muy preocupada porque en agosto presento los IFES, situaciones que en el diálogo se pueden ir dando y que muchas veces en el afán de la vida no nos preocupamos en el cómo está, ¿sí? Y ahorita más adelante les voy a conversar un poquito de esas intros eh, que tenemos. Lo segundo es dejar a un lado los teléfonos, los computadores, los iPads. Hay que desligarnos un poquito de esos aparatos electrónicos que tanto nos están deteriorando las relaciones y más al interior de la familia. El comedor, vamos a disfrutar el almuerzo y mi mamá tiene el celular, Pepito tiene ahí la tablet y yo también estoy en mi celular. Eso, pues finalmente, ¿qué provecho va a hacer? Hay que tratar de desligarnos un poquito, vernos, sentirnos, ver cómo coge la cuchara, identificar que mi mamá y mi papá cogen la cuchara de la misma manera, identificar que a mí me gusta la salsa y a mi mamá ni a mi papá les gusta. Es aprender a identificar ese tipo de cosas tan pequeñitas como compartir una cena y todos los factores que puedo ver en él. Este come más rápido, yo como más despacio, mi mamá me está diciendo coma más despacio, mi mamá me está diciendo parta la carne con el cuchillo, es poder compartir realmente, pero sentir la palabra del compartir. Entonces, para mí esos tres factores son sumamente importantes y que fortalecen esas relaciones al interior de la familia. Por ahí alguna vez leí en un artículo que esta era digital, que pues se supone que más nos acerca a las personas, pues es donde el ser humano más solo se siente, ¿sí? Porque nosotros nos quedamos detrás de una pantalla y la relación con el otro se pierde, porque pues puedo hablar más con mi mamá por WhatsApp, que está en el trabajo, que cuando está acá en la casa. No debería ser así. Debemos cuestionarnos esas formas en las que nosotros dialogamos, en las que nosotros nos permitimos saber y que el otro sepa de mí. Entonces, bueno, Lau, les dejo como esas tres eh, cositas muy importantes para que las puedan ir practicando. Hola, Muchas gracias. Ay, qué pena, dale. Manuela. Por acá por Facebook nos hacen una pregunta y también pues como dar importancia al el comentario que nos hace Alejandro, que para él la parte de escuchar a esa persona cuando está haciendo o está diciendo su punto de vista y respetarla, que le parece muy importante poder respetar cuando se está valorando esa opinión. Y desde Facebook nos dicen que cómo hacer para cuando hay una persona que pronto no muestra sus emociones o que es muy difícil hablar con ella, cómo tratar o cómo acercarnos a esa persona que por lo general es muy reacia a conversar o conversar o tener, como se le dice por ahí,
conversaciones incómodas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ese tipo de personas? Listo, gracias. Bueno, es importante que nosotros comprendamos que la única forma de comunicarnos pues no es poner en palabras, no es tener que hablar con el otro. Hay personas que se nos facilita la comunicación verbal y hablar y decir, ¿cierto? Poner en palabras todo lo que siento, todo lo que tengo por decir, pero también hay que identificar que hay otras personas que eso les va a costar un poquito más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si es, por ejemplo, mi hijo, el que es un poquito menos amigable con el diálogo verbal, pues qué cosas le gustan a él. Si a él, por ejemplo, le gusta tocar guitarra, pues vamos a conversar con él. Voy a ir al cuarto, ¿cuál es tu canción favorita para tocar en la guitarra? Enséñame cómo se mueven esas cuerdas, de qué manera se pone, no sé, la uñita, de qué manera se puede la guitarra, que esa melodía que tú tocas es por qué, cómo se llama, dónde la aprendiste. Si por ejemplo le gusta es ver películas, pues me siento con él y le pregunto de qué es esa película, cuál es el actor principal, de qué trata, por qué se creó esa película o cuál es la enseñanza, qué es lo que me quiere mostrar. O por ejemplo, está el que no habla pero cocina, de qué manera pues yo también, digamos, me relaciono con él y digo, de cómo haces ese pastel, cómo aprendiste a hacer esa empanada, cómo aprendiste a hacer esa sopa tan rica. Entonces es como identificar gustos en ese miembro de la familia y poder relacionarme con él partiendo de esos gustos. Es un poquito más sencillo porque pues no va a ser desagradable, es algo que esa persona disfruta, entonces yo puedo hacer parte de sin tener que ponerlo a hablar. Eso no es el fuerte de él y hay que respetar ese tipo de situaciones porque es el límite de la persona. No sé si de pronto Juli, la persona que escribió, tiene alguna otra pregunta adicional. Pues por el momento no, pero cuando realice pues como la pregunta o comentario, te la estaré compartiendo, pero por el momento, bueno, dice que todo muy claro. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar aquí ahora a un poquito de neuropsicología, pero es para hablar sobre las áreas del cerebro que han sido estudiadas en cuanto a investigaciones sobre la salud mental. Entonces, primero vamos a contextualizar qué es eso de neuropsicología. La neuropsicología es el camino de la mitad de la neurología y de la psicología. Y digamos que esta especialidad dentro del campo de la neurociencia se encarga de qué? De la evaluación, del diagnóstico y del tratamiento de las alteraciones a nivel del funcionamiento cognitivo. Ese es como lo que significa la neuropsicología. Entonces aquí vamos a hablar sobre la amígdala, la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior. Vamos a hablar sobre la amígdala, que es la primera. Esta lo que hace es ayudarnos a vivir esas experiencias estresoras, a vivir esas situaciones de peligro, a vivir esas, no sé, esos momentos perjudiciales a los que a veces nos sometemos. Entonces la amígdala entra ahí y dice, venga que te tengo que cubrir porque es peligroso, no podemos vivir esa situación así tan olímpicamente. Entonces ahí entra la amígdala a evitar ese peligro, a evitar esa situación, a evitar esa emoción que me está generando esa situación, la evitamos. Eso hace la amígdala, pero con la ayuda de la corteza prefrontal lo que hacen es generar una respuesta a ese estímulo exterior. Juntas hacen eso, pero cada una tiene una función distinta. La corteza prefrontal, aparte de ayudar a la amígdala, también nos ayuda a recordar eventos y a tomar decisiones, al igual que a resolver problemas. Con esto de recordar los eventos, algo muy interesante de la amígdala y es que ella hace un filtro de los sucesos. Entonces, es como que por aquí, por estos huequitos de los dedos, se van a ir los eventos que no fueron tan agradables para mí y los vamos a eliminar entre comillas, porque hay otro baúl, otro almacenamiento en el cerebro que se guardan esos recuerdos no tan bonitos que tenemos a veces. Entonces, cuando la amígdala filtra esos recuerdos, nos deja los agradables, nosotros no los vamos a recordar por la eventualidad, por la vivencia, por esa experiencia que tuvimos, no.
Lo vamos a recordar por la emoción. La emoción que me generó ese suceso va a hacer que el recuerdo esté ahí. Y bueno, pasamos a la corteza cingulada anterior, que esa nos ayuda más que todo a enfocarnos en las tareas. Va ligado a la concentración y a la atención y sumamente importante que a la concentración y al control de las emociones. Entonces aquí va directamente la inteligencia emocional y por eso se ha estudiado todas estas tres áreas tan importantes del cerebro, porque todas siempre van a tratar de buscar un bienestar emocional. Aquí les voy a presentar un videito, no es visual ni nada, solamente, no es auditivo, solamente es visual, donde podemos apreciar el proceso de comunicación de forma biológica. Entonces voy a reproducir mientras les voy contando, que podemos ver cómo las neuronas van creando conexiones entre ellas. Eso es rapidísimo, a la velocidad de la luz. Es un proceso neurológico muy bonito, muy interesante, pero que también les quiero generar algo de conciencia y es que nosotros, ¿qué hacemos por generar que esos procesos sean amenos? Dopamina, serotonina, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer ejercicio, salir por un helado, ver el atardecer, leer un libro, aprender algo nuevo, aprender un idioma, compartir con mi familia, ¿sí? Esos tipos de cosas nos van a ir fortaleciendo esas otras hormonas y la comunicación se va a ver completamente fortalecida. Siempre, siempre, siempre la vamos a fortalecer por medio de todas esas acciones que podemos hacer en la vida cotidiana. Entonces, es una reflexión para que pensemos. A veces mi hermana es muy desde la emocionalidad. Yo le digo algo y pum, me responde así súper agresiva, súper grosera, o siempre tiene una respuesta, pues miremos otra vez el video de lo que pasa en el cerebro, ¿cierto? Cuando pues nosotros normalmente el cerebro va a esa velocidad, pero si yo no cuido mi salud mental, pues los altos niveles, por ejemplo, de cortisol van a estar elevados y son los que más van a transmitir comunicación neuronal. Entonces, eso es lo que va, pues esa es la respuesta que voy a generar. Sí, no es algo tampoco tan, no, es que es de la conciencia, no, ¿qué más hago? ¿Qué más hago yo por permitirme sentir y generar pues unos aspectos a nivel neuro más bonitos, más agradables, más conscientes, más armónicos y demás pues a la hora de comunicarme con la otra persona? Manuela, qué pena, yo te interrumpo, pero es que, por ejemplo, en mi caso, y hoy en día, los adolescentes no quieren sino estar encerrados. Entonces, entrarle con una conversación de cómo te fue hoy, mi amor, en el colegio, bien, ¿tienes tarea? No, o sea, la comunicación con ellos es supremamente complicada en este caso. Termina uno pensando que no te quieren. Entonces, es ahí donde se deben tomar todas estas herramientas que has mencionado, pero la verdad sí es complicadísimo. O sea, uno ya no sabe qué es salud mental para los adolescentes, si dejarlos aislados solos en su habitación o sacarlos a las malas, porque literalmente es pues casi que a empujones porque ellos no quieren salir, o verles la mala cara toda la tarde porque están haciendo una actividad que no quieren. De verdad, en ese caso es bien complicado. Sí, Ana María, realmente es muy, 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 muy complicado. Yo no te voy a decir que es una tarea sencilla, pero que, digamos, tú convives con él todos los días, tú puedes ahí identificar a él qué cosas sí le pueden gustar aparte de estar en el cuarto o estar en el cuarto, qué es lo que más le gusta, escuchar música acostado y qué más, ¿sí? ¿Qué otras partes pues hay por hacer? Es, digamos, un poquito difícil, pero es necesario. Por ejemplo, cuando estén comiendo, tú puedes crear no sé, una coquita, algo que tú decores y que cuando coman todos pongan el celular en esa coquita y realmente nos vamos a mirar, va a haber un contacto visual, va a haber un diálogo. Si tú solo tienes por decir bien, pues vamos a tratar de sacarle otro poquito de palabras. ¿Qué materias viste hoy? ¿Qué vieron en biología? En el descanso que jugaron, se sentó a ver
a las otras personas disfrutar, caminar, solamente fue a la tienda, pues, ¿qué más hizo? ¿Sí? Si fueron los dos amiguitos con los que, pues, con los que él más se lleva. Sí, pues no sé, es como tratar de conversar un poquito esas situaciones o esos contextos que tú sabes que envuelven a tu hijo. Es aprender a identificar. La adolescencia es una etapa muy difícil y es la que más nos consultan a nosotros los psicólogos precisamente por la complejidad. Y es que en la adolescencia se atraviesan unos procesos personales gigantes y como padres a veces cometemos unos errores grandísimos en cuanto al diálogo con el otro, ¿sí? Debemos entender que el adolescente, pues todos fuimos adolescentes, todos quisimos explorar, todos quisimos tener unos gustos, todos quisimos ya en la adolescencia tener una vida resuelta sin que mi papá me diga, sin que mi mamá me quiera aportar nada, porque es que ella no sabe nada y yo tengo que saber, ¿cierto? Son unos procesos totalmente complejos, difíciles, pero que como padres podemos tratar de hacerlos un poquito más amenos en el diálogo con ellos. Si es muy difícil conversar, como ahorita le mencionaba a alguien que comentó por Facebook, pues mirar otro tipo de cosas que a él sí le puedan gustar. Hoy vamos a hacer eso que a ti te gusta y mañana vamos a hacer lo que a mí me gusta, pero no vamos a hacer mala cara, porque pues yo con lo tuyo no hice mala cara. Es tratar de no silenciarlo solamente porque ellos ya están silenciados, pero no es lo mismo que yo me silencia que el otro me silencia. Entonces, por ejemplo, hoy salimos en el carro, pues de ida al lugar, tú vas a poner la música que te gusta, de regreso a casa la pongo yo. Hoy vas a elegir tú qué vamos a comer, mañana el desayuno lo hago yo a mi manera, ¿cierto? Como que también tratar de que no todo en la casa sea impuesto. Hoy este es el almuerzo porque es que yo soy la que cocino, entonces yo cocino lo que a mí me gusta. No, no, a veces nos equivocamos un montón porque a mí me puede gustar el jugo de mora y a mi mamá el que menos le gusta es el de mora, porque siempre tiene que ser el de mora, ¿sí? Entonces es hacerlos partícipes, tratar de no silenciarlos, sí, a él le gusta esto, pues tratemos de ir por ahí un poquito a ver si solamente le gusta una cosa, tratemos de que sea solamente esa cosa. Con eso que mencionabas ahorita de que se queda en el cuarto, ¿cierto? Que no saben qué es salud mental para el adolescente y demás, está bien unos espacios, ¿sí? Pero no todos. Que, digamos, la constante sea estar en el cuarto encerrado, no, porque entonces ahí, ¿qué podemos identificar? ¿Qué pasa? ¿Sí? Nos debemos preguntar un poquito más allá. Así hoy, por ejemplo, hoy no quiere salir. El domingo tampoco quiso salir. No es la constante. Son procesos que no sabemos que él esté viviendo y que seguramente no te lo va a contar, porque como padres creemos que los hijos nos tienen que contar todo y tampoco. No nos tienen que compartir todo. Bueno, no sé si Julián o Laura en el chat veo como 8, es que no puedo ver como los mensajes, pero no sé si de pronto hay preguntas en el chat. Sí, por acá ya se nos van animando y nos hacen varias preguntas. No sé si por el tiempo de pronto haya algo más por abordar, Manuela, y de pronto ahorita al final, si nos da un poquito de tiempo, finalizar como con Las algunas preguntas. preguntas. Listo, sí, Ay, no, claro. es que está tan interesante. Deberían Sí, hacerlo en 2 horas. Bueno, entonces vamos a terminar así rapidito para darle pues como paso a las preguntas y que pues podamos resolverlas. Vamos a hablar aquí rapidito de salud mental en la familia. Entonces, nos fortalece los autoesquemas. ¿Cuáles son los autoesquemas? Autoestima, autovaloración, autoeficacia, autoconcepto, autoimagen, auto. Todos esos autos que nos componen a nosotros como seres son los autoesquemas. A eso le nombramos autoesquemas. Seguramente la habían escuchado la palabra, pero no sabían que agrupaban todos esos autos y pues todos esos son los que nosotros debemos fortalecer todo el tiempo. Y también es un tema súper gigante. Lo otro es que nos aumenta la sensación de control tanto de nosotros como con el entorno, pero ese control no es a nivel negativo, es un control más de poder adaptarme, es la adaptabilidad de listo, yo puedo esto, yo puedo lo otro, sí, es como un equilibrio. A eso digamos que es a lo que le llamamos control. Fortalece la la autoestima y la autoconfianza. Aparte de que nos fortalece los otros, nos mejora estos dos. Bueno, tenemos también que nos ayuda a liberar la tensión emocional de forma adecuada.
contribuye al enriquecimiento personal, aceptando opiniones y puntos de vista, lo que hemos mencionado anteriormente, aumenta la satisfacción vital y el disfrute, mejora el autoconocimiento y la gestión emocional, que la gestión emocional es como un sinónimo de inteligencia emocional o como un hijito, como se quiera ver. Y reducir los niveles de cortisol, que también se les mencionaba ahorita. El cortisol es la hormona más conocida como la hormona del estrés. Entonces hay que bajarle esos niveles de cortisol a esas redes de comunicación. Bueno, aquí hablamos de asertividad, que es una habilidad que nos permite pues, defender nuestros derechos sin dañar y sin posibilidad de ser dañados. Es el equilibrio entre lo pasivo y lo agresivo. Entonces aquí están como, ¿qué es ser asertivo? Ahí se los voy a dejar para no leérselos. Básicamente este decir no es el de poner límites, ¿sí? Aprender a decir no es muy difícil, pero habla de los límites como usted, y ahí hay parte de su salud mental y de su bienestar emocional. Entonces hay que aprender a poner esos límites, tanto como padres, como hijos, como hermanos, como absolutamente todo, ¿sí? El límite que yo te pongo a ti como mamá no es el mismo que voy a poner a mi amigo. Entonces hay que identificar esos contextos y aprender a identificar esos límites, límites que tengo que ir trazando en mis diferentes momentos. Bueno, aquí pues es importante que tengamos presente que no es quien tiene la razón. El asertivo no es el que tiene la razón. Tener una comunicación asertiva es llegar a un punto de encuentro, es llegar a una solución en conjunto, es llegar a unos acuerdos, ¿sí? Eso es comunicación asertiva. Comunicación asertiva no es imponer. Comunicación asertiva no es el que más grite. Comunicación asertiva no es el que más mala cara hace. Comunicación asertiva es respetar la opinión del otro. Comunicación asertiva es definir e identificar los pensamientos del otro y validarlos tantos como me gustaría que validaran los míos. Eso es comunicación asertiva. Aquí les voy a dejar como las conductas, como se ven de lo asertivo, de lo agresivo y de lo pasivo. Ahí lo pueden, digamos, leer, le pueden tomar una fotico para que avancemos y poderles responder las preguntas que tienen. Solo les voy a mostrar como el asertivo, que es el yo tengo derecho, tú tienes derecho. Vamos a hablar de forma directa y vamos a siempre a validar lo que tú piensas y lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú de y qué pienso yo de? Listo, ya tenemos dos posiciones. ¿Qué puede ser mejor? La tuya tiene estos pros y estos contra, la mía tiene estos pros y estos contra. Ahí ya podemos tomar una decisión, pero hacer parte y hacer parte al otro, no solamente yo, es que yo hago parte, sí, el otro también, y es importante. La postura, la mirada, el siempre tener una apertura para que el otro pueda hablar conmigo, para que el otro me pueda contar, para que el otro me pueda decir, para que el otro me pueda tener la confianza, no hablar y no, escuchemos desde el amor, que es, a veces nos falta un montón escuchar desde el amor. Y bueno, finalmente tenemos unas relaciones muy, muy, muy positivas. Vamos a pasar aquí bueno, ¿cómo influye eso en el aprendizaje de los menores? Es difícil porque los niños, como les mencionaba ahorita, todo lo que ellos aprenden en la casa, ellos lo van a replicar en el resto de sus espacios y ellos ni cuenta se dan. Entonces, uno de esos es dificultad para relacionarse. Por ejemplo, yo llevo a mi hijo donde mi amiga que también tiene un hijo contemporáneo, pero el mío no juega. El mío no sabe cómo pedirle el juguete a él. El mío no sabe compartir el juguete. El mío no sabe cómo hablar. El mío no sabe cómo decirle jugamos, ¿cierto? Ese tipo de cosas van desde la casa. ¿Qué pasa en la casa? ¿Cómo se vive en la casa? ¿Cómo se relacionan en la casa? ¿Cómo hablan en la casa? ¿Sí? Eso se va a ver siempre, siempre evidenciado. Lo mismo el fracaso de deserción escolar, que el niño constantemente diga, mami, yo no quiero ir al colegio, mami, es que me duele la cabeza, mami, es que hay un niño, no sé, que me sacó la lengua, entonces yo no quiero ir al colegio, ¿cierto? Entonces van creando un tipo de situaciones que van a ir apuntando a no ir al colegio. Lo mismo con el fracaso escolar. El fracaso escolar sería que les vaya mal, que se atrasen, que la profe siempre le haga anotación, que la profe siempre la llame a usted porque es que mire, él no hizo la tarea, él no me presentó la actividad, él perdió el examen, él perdió la materia o él perdió el año.
Se vuelven niños dependientes, niños pasivos, niños sin juicio crítico, es decir, yo no puedo hacer eso, mami, porque tú no me ayudas. Yo no puedo hacer esto porque no tengo ayuda de otra persona. Yo no puedo, o yo no puedo, o yo no puedo, o yo no puedo. O yo no puedo decir, o yo no puedo hacer, ¿sí? O yo no puedo pensar eso, porque también se ve que los niños tienen esa capacidad de decir, es que yo no puedo pensar. Dificultad para resolver problemas cotidianos. Es lo mismo que les mencionaba en la anterior de tú, si tú no me ayudas, yo no puedo. Ellos en una gotita de agua pueden hacer un mar gigante, aunque tú veas un montón de posibilidades de soluciones, pero ellos dicen, es que me está comiendo la vida, yo no sé qué voy a hacer. Pasa lo mismo. Tornarse agresivos con frecuencia. Aquí hay algo a los papás que me están viendo y es que muchas veces creen que los niños cuando son agresivos en el colegio es porque en la casa hay maltrato físico y no necesariamente. En muchos casos, claro, pero en muchos otros no. Porque no siempre, digamos, la tangente de los niños de los padres que maltratan entre ellos, el niño es agresivo, no. Pasa lo mismo que cuando es al contrario. Muchas veces los niños, lo que pasó, por ejemplo, esa mañana, la mamá se levantó a despacharlo y el niño vio que mientras desayunaba, la mamá y el papá se estaban gritando, se estaban alegando, diciendo palabras oeces, se estaban hablando fuerte, manoteando y demás, y la mamá le tiró la ropa al papá por toda la casa. El niño, para el niño, el papá es su héroe. El papá le enseñó a nadar, el papá le enseñó a patear un balón, el papá le enseñó a montar bicicleta y otro montón de situaciones que el niño dice, mi papá es todo para mí. Entonces él ver esa situación de que la mamá le tiró un montón de ropa al piso, ropa en el inodoro, ¿cierto? El niño le da rabia, el niño le da impotencia, pero él no sabe cómo gestionar eso. Entonces ya se lo llevan para el colegio y el primer amiguito que vino y le cogió el sacapuntas se llevó su golpe, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué? Claro, el niño no tiene el nivel de conciencia para decir es que me siento frustrado, me siento mal porque me parece mi mamá muy injusta, me da rabia con mi mamá, por eso el niño no va a tener esa capacidad de poner en palabras esa emocionalidad o esos sentimientos que le generó la situación. Él lo que va a hacer es transformar eso que estoy sintiendo como sea, pero lo tengo que sacar, como sea. Y por último, que son tímidos y no participan en clase. Normalmente estos niños no hablan, son más calladitos. Y también pasa que en la casa no tiene que haber maltrato, pero los silencian. Es que usted no puede opinar. Pues es que vos estás muy chiquito, es que tú no entiendes nada de la vida. No, no, démosles el voto. Así como les mencionaba ahorita de tú vas a decir que comemos, entonces vamos a poner a que todos participemos. El papá va a decir que vamos a tomar, jugo, aguapanela, chocolate. La mamá va a decir si comemos papitas, arepa, yuca o qué. El otro va a decir cuál va a ser el postre. Y el otro hijo más pequeño nos va a decir si quiere salchicha, huevo, carne, pollo y demás. Y generamos una cena con todos, con todas las opiniones, con todos los gustos, con todas esas decisiones que cada uno tomó. Entonces, cuando yo hago parte a mi hijo de cada situación de la casa, claro está que hay situaciones y decisiones que deben tomar los padres por nivel de responsabilidad, por nivel de conciencia y demás, pues hay otros que ellos deben hacer parte y que les hacen o sea, la ayuda tan grande que les hacen a nivel neuropsicológico a los niños, dejándolos que ellos decidan qué vamos a comer hoy, qué ropa te quieres poner hoy, o quieres ir al parque, al cine, al centro comercial, a la piscina, o quieres quedarnos en la casa viendo una película. Muchas veces veo que la mamá le da al niño un helado de fresa y al niño el que le encanta es el de chocolate, pero como a la mamá le gusta el de fresa, pues le da el de fresa. No, dejémoslo que él diga cuál es el sabor que te gusta. Hay que dejarlos que tomen esas pequeñas decisiones porque finalmente ellos a lo largo de la vida pues van a tomar decisiones. Todo es una decisión. Yo decidí hoy levantarme, bañarme, desayunar. Yo decido si como o no como. Yo decido si me conecto a esta charla o no. Sí, todos son una variante de decisiones. Entonces hay que fortalecerle esas pequeñas decisiones a los niños porque nosotros las vemos pequeñas, pero ellos las van a ver gigantes, las van a ver como, es que yo hago parte de la familia, es que la familia me tiene en cuenta. Bueno, vamos a seguir con, bueno, ya les voy a dejar esta diapositiva acá como para que la leamos.
para ir darle como dando cierre. Yo, por último, les quiero contar y generar que un pensamiento para que ustedes a partir de hoy pues lo generen constantemente en ustedes y es entender que no sabemos la lucha, los conflictos, los malestares que está pasando, por los que está pasando el miembro de mi familia, pues voy a identificar este tipo de cosas y voy a hacer más ameno nuestro diálogo. Yo voy a entender que mi papá se cansa, yo voy a entender que mi mamá se cansa, yo voy a entender que mis tíos tienen malos días en el trabajo, yo voy a entender que mi hijo hoy no se levantó bien, no se levantó feliz, no se levantó contento, hoy quiere gritar, mañana no quiere hablar. Voy a identificar todo eso y lo voy a respetar. No voy a decirle, pero hoy pues que estás así, pero hoy por qué, pero hoy por qué, porque no vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar es un montón de situaciones incómodas al interior de la familia. Entonces, aprendamos a identificar eso y a identificarnos y a responsabilizarnos de lo que decimos y de cómo lo decimos, ¿sí? Y poder comprender que el otro también tiene situaciones personales, a pesar de que aquí somos una familia, pues tu situación no es la misma mía. Y yo les quiero compartir algo y es que conversemos el cómo estamos, ¿sí? Porque ahora se nos ha olvidado eso. Hola, ¿cómo estás? Oye, te iba a decir que, ¿y el cómo estás? Se perdió. No lo escuché porque es que yo venía con la intención de pedirte tal cosa. Oye, ¿cómo estás? Ven, ¿sabes qué? No, el cómo estás qué. Eso hace parte entonces de la intro y de qué más, ¿sí? O sea, por neta obligación el cómo estás, sin importar el cómo estés, porque si yo vengo con otra intención. No, detengámonos. Si pregunté el cómo estás, pues ya lo puse en palabras, vivo la palabra, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Un ejemplo, mi hermano llega hoy de trabajar, no tuvo un buen día, yo tampoco tuve un buen día, le abro la puerta y lo recibo con la piedra en la mano. ¿Cómo me voy a sentir? Peor. ¿Cómo se va a sentir él? Peor. Distinto a si él llega, yo le pregunto, hermano, ¿cómo estás? Él me va a decir, pues bien, hermano, y va a seguir para su cuarto. Y yo me voy a ir detrás y le voy a decir, ve, pero yo no te veo normal. Algo te pasó. ¿Querés hablar? O más tarde o mañana. Depende de lo que él me diga, entonces ya le digo, comemos, ¿no tienes hambre? Ah, bueno, métase una ducha, eso le ayuda, eso le a uno una buena ducha lo hace sentir bien. Sí, le aclara un montón de pensamientos, si tiene que llorar y que las lágrimas se comunan con el agua, maravilloso, es otro proceso que debemos valorar. Pero es distinto a que él me diga, ah, sí, Manu, me siento triste, hoy me pasó eso en el trabajo, entonces mire, esa situación o esa decisión, entonces lleva tal otra, entonces por eso me siento de tal manera, listo, yo te escucho, yo te acompaño y yo te apoyo. Cenamos, ¿qué quieres comer? Yo sé que la comida favorita de mi hermana es salchipapa. ¿Hacemos salchipapa? Sí, listo. Vamos para la cocina, mientras conversamos, él se aliviana de lo que siente, yo me aliviano de mi malestar, porque yo también les dije que me sentía mal. Entonces, vamos en esa conversación, mientras hacemos la cena, podemos ir dialogando cómo te sientes, cómo me siento. Es distinto. Es distinto. Muchas veces nosotros que nos quedamos en la casa decimos, ay no, mi mamá me cogió el cargador y le he dicho, no me lo coja porque me daña la entrada, el cargador, lo que sea. Ella llega de la oficina con unas reuniones, un montón de situaciones difíciles en el trabajo y apenas le abro la puerta le digo, hola, ¿por qué me cogió el cargador? ¿Qué le he dicho que me lo... No, hay que aprender a comunicarnos, hay que aprender a transmitir eso que siento, eso que el otro puede sentir, hay que preguntar, ¿cómo estás? Entonces, lo que más les quiero dejar hoy como reflexiones es que nos interesemos en el cómo está el otro y eso nos va a ayudar enormemente. Acá les digo el reflexión de qué decir, cuánto decir, cuándo decir, dónde decirlo y cómo decirlo, pues digamos que agrupa todo lo que ya venimos conversando de ser oportunos, de saber conversar, de saber decir, de saber preguntar. Y bueno, Juli, no sé si entonces ya podemos seguir con las preguntas porque creo que el tiempo nos cogió. Sí, yo igual también comparto
opinión y la percepción de lo que hemos dicho, ¿cierto? De ser mucho más empático dentro de y más aún en las familias, que todos tenemos problemas, todos tenemos emociones. Entonces me parece muy importante lo que mencionas. Y pues yo sé que también el encuentro es muy interesante y si no logramos también como responder todas las preguntas, podemos también como generar esa iniciativa de por qué no hacer una parte 2 o por allá más adelante, porque yo creo que igual también es importante hablar de la salud mental. Entonces, por ejemplo, Valentina López nos menciona que cómo puede trabajar la paciencia para entender y no desesperarse a la hora de escuchar a alguna persona. Bueno, vale, pues como te mencionaba en otro momento anterior, pues hay que identificar al otro como humano, ¿sí? Hay que saber que el otro es tan humano como yo, que puede cometer tantos errores como yo, que puede sentirse tan mal o tan bien como yo. Entonces, cuando yo paso de esa bolita de decir es que él es humano, voy a tener un poquito más de paciencia al escucharlo. Voy a decir, sí, es que esa queja de él, pues es normal, él la puede sentir, ¿por qué no la pudiera sentir? ¿Sí? Porque a veces ese tipo de no tengo paciencia va en esa irritabilidad de lo que el otro me está diciendo, ¿sí? En el escuchar es más, ¿qué me quiere decir el otro? Porque esa impaciencia, ¿sí? Porque yo de alguna manera entonces estoy invalidando lo que el otro me quiere decir. Entonces, cuestionarnos un poquito a qué se debe esa impaciencia, a qué va arraigada esa impaciencia, por qué la siento con esa persona, identificar qué era lo que él me quería decir. Es que a mí me choca que me mencione tal cosa. ¿Por qué te choca que te mencione eso? Entonces, eso de la escucha va en el qué, ¿sí? Es que la escucha no siempre va a ser lo que tú quieras escuchar, porque para eso, pues tú sabes qué quieres escuchar, dítelo, tú te lo dices y ya lo estás escuchando porque es lo que tú quieres. Pero si yo estoy dando la apertura a que el otro hable, es porque mi escucha va a estar en disposición a lo que el otro me quiera decir. Entonces hay que cuestionarnos es, ¿por qué? ¿Por qué me molesta que el otro me hable? ¿Sí? ¿Qué es lo que me molesta? El tono, lo que me dice, cómo me dice, las situaciones que me dice. Identificar eso te va a ayudar un poquito, no a tener paciencia, a identificar esa impaciencia que te genera. Muchas gracias, Manuela. Por acá también Alejandro Martínez nos hace una pregunta como también como poniendo en contexto relacionado con una situación que sucedió pues en Bogotá, que una profesora fue agredida por haberle solicitado al estudiante que pues que dejara el celular, ¿cierto? O que apagara el celular. Entonces la estudiante le propinó pues un golpe. Entonces nos dice Alejandro qué hacer en estas situaciones cuando pues un profesor o un padre de familia es agredido por realizar un llamado de atención o por conversar con otra persona. Difícil. Complejo. Sí, Difícil, pues es difícil. Lo que hemos venido hablando de los adolescentes son muy difíciles. Por lo que les digo, los procesos que se viven en la adolescencia son muy complejos. Todos hemos sido adolescentes. Uno ahí vive situaciones muy difíciles, pero pues uno ahí tendría que analizar varias situaciones y varias situaciones desde esa capacidad de respuesta, por ejemplo, del adolescente. Sí, pues si vemos la situación, la profe no le estaba pidiendo nada del otro mundo, no era nada difícil, simplemente era respeto, porque pues si estás en la clase debes estar poniendo atención, sería lo mínimo. Entonces, digamos que no está pidiendo o no está generando algo muy difícil o poco realizable. Entonces es difícil, digamos, poder identificar qué pasa en la adolescente, por qué actúa de esa manera, ¿sí? ¿Será que en la casa, cuando le llama la atención, el padre es tan firme que ella no puede responder y con la profe lo vio que sí? Entonces es analizar situaciones del por qué. Hay que tratar de indagar en los por qué y eso puede hacernos un poquito comprender las acciones o los pensamientos de la otra persona.
Muy bien. Pues por acá también se nos van animando, ya hay varias preguntas, pero por ejemplo, y me parece también una pregunta compleja, ¿qué hacer en situaciones con un niño en condiciones especiales? ¿Las decisiones deben ser más impuestas? Cómo podemos hacer allí? Digamos que hay que ver cuál es la necesidad especial que tiene el niño, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una condición especial puede ser el autismo. ¿Qué nivel de autismo tiene el niño? ¿Sí? Y las diferentes características que tiene, por ejemplo, los niños con autismo. A lo largo de las prácticas que hice con uno de los niños que tenían TEA, que es trastorno de espectro autista, pues los niños, digamos que habían unos que podían entablar una conversación, tenía otros que no podían entablar una conversación, tenía otros que solamente se comunicaban por medio de símbolos o solamente por juguetes para poder decir qué querían, qué no querían. Entonces hay que identificar qué tipo de necesidad es o qué condición tiene el niño. Pero pues en todos los niños tratar de no imponer. Hay que dejarlos que ellos también tengan, digamos, libre decisión al decir, quiero esto, este juguete, este color, este parque, estos zapatos, esta camisa, hasta donde el menor en su condición pues se lo permita. Y claro, como padres, también darles esa posibilidad, esa oportunidad, también permitirles eso a los niños, pero es completamente necesario identificar esa condición especial y no comparar, es que el niño este sí puede decidir esto, es que este sí puede hacer esto. No, cada uno es totalmente individual, totalmente distinto al otro. No, así como tú ves una cosa, el niño también lo ve de otra totalmente distinta. Bueno, y ya como para ir finalizando, una pregunta que nos hace Angie Hernández, te dicen que es posible olvidar temporalmente un trauma de abuso y luego, después de mucho tiempo, recordarlo. Sí, sí es posible, y todo esto va más desde una explicación neuropsicológica por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita de, la, de los filtros que hace sobre los recuerdos agradables, no agradables. No quiere decir que se elimine el recuerdo. Nosotros los recuerdos no los eliminamos, los almacenamos en distintas vasijas, por así decirlo, para que me puedan entender un poquito. Entonces, unos tipos de amnesias que generan esos recuerdos nulos que pues no estén tan presentes en nosotros, pero que existen. Entonces van a ver una temporada, listo, no está, no existe, puedo vivir mi vida tranquila, pero hay otras situaciones, otras emocionalidades, otras temporalidades, otros contextos, situaciones, lo que sea, que me vuelva a recordar eso. ¿Y qué pasa? A nivel neuropsicológico es la estimulación. ¿Sí? Así se vive, ese es el nombre. Se estimula el área donde se había guardado ese recuerdo y sale. Entonces, creo que esa es tu pregunta y sí se puede y esa es la explicación de cómo se vive a nivel cerebral ese tipo de procesos en cuanto a los recuerdos. Eh, bueno, yo creo que por allí vamos como finalizando esta gran charla. Muchas gracias también a Manuela por habernos acompañado y por compartir esto con las familias. Antes como de ir despidiéndonos, porque yo sé que hay veces esos temas les llaman a uno mucho la atención, pero entonces como recordar algunos elementos importantes que pues esta charla está siendo grabada, se las estaremos compartiendo a los correos por los cuales se inscribieron al encuentro. También, sí, Manuela Sánchez, Manuela nos acepta como compartir las diapositivas con los asistentes y también nos preguntaban que, Manuela, por tus redes sociales, acá pues la estás compartiendo en Instagram y también como el contacto de Manuela para que en algún momento también puedan presentar alguna situación frente a ella. Eh, También como invitarlos
para el próximo ciclo de Somos Familia UDA. El tema también que vamos a tratar y que puede ser también muy interesante, que es el tema de esos abusos o esas violencias que se ven no solamente en la familia, sino también de pronto en la Universidad de Antioquia, que en ocasiones no se dicen, no se cuentan, entonces, ¿qué hacer con ellas? También es importante, pues, como llamar como que la reflexión que apunto yo igual, Manuela y todos ustedes me corrigen, pero como que la salud mental y la comunicación asertiva pues son pilares fundamentales para el desarrollo, no sé, de una familia que sea fuerte y que sea unida, y también como el llamado a la empatía. Cada miembro de la familia tiene sus propios desafíos, emociones, y que es importante también como reconocer esas emociones. Entonces, no, Manuela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, a todos por haberse quedado hasta esta hora, y pues no, yo creo que aprendimos demasiado, pero antes como de ir como finalizando, queríamos también como escucharte, Manuela, tus apreciaciones finales. Bueno, Juli, muchas gracias. Bueno, ahí como bien dijiste, la salud mental, digamos que ahora pues ya está teniendo mucha visibilidad, hay que tratar de darle mucha más visibilidad, hay que tratar de incorporar mucho más ese bienestar emocional, y poder saber qué tanto nos puede ayudar esa salud mental al interior de la familia, ¿sí? Todos queremos una convivencia desde la armonía, pues, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos la respuesta, la salud mental. Esa salud mental empieza desde el individuo y se ve permeada, pues, el entorno familiar, pero es responsabilidad de cada uno fortalecer y permitirse ser saludables emocionalmente. Como yo les mencionaba, pintar, dibujar, escribir cómo me siento, salir a hacer un deporte, nadar, ir a darle 2 vueltas a la manzana donde vivo, cocinar lo que a mí me gusta, aprender algo nuevo, ver mi película favorita, escuchar mis canciones favoritas, no sé, hay muchos elementos por tener en cuenta al momento de querer beneficiar su salud mental y poder sentir, digamos, un bienestar emocional, que eso notoriamente se va a ver evidenciado y reflejado en las relaciones interpersonales y claro, pues con la familia, que es donde más convivimos. Como les mencionó Julián, aquí están mis redes. Yo sé que pues quedaron de pronto con algunas preguntas que no pudimos resolver. Está mi correo, o si por ejemplo no se atrevieron a escribir por el chat, pero tienen una pregunta personal por algo en particular de la familia y demás, me pueden escribir y yo les contesto. Yo normalmente pues estoy pendiente de las redes, entonces por ahí podemos terminar de solucionar inquietudes que tengan. Y no, muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Nos alargamos un poquito, pero muchas gracias. Espero que haya sido un espacio de real aprendizaje. Bueno, súper. También, entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse. Esperamos por parte también de la Universidad de Antioquia que hayamos aprendido mucho, también aprovechado este espacio para reflexionar, para conversar y para hablar también de estos temas tan interesantes, importantes para las familias. Entonces, no, les deseamos una linda noche y un hasta luego. Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.